Floricanto presenta. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa y el día de hoy, 14 de octubre, vamos a escuchar la palabra del Señor y a meditar un poco en nuestro corazón. El día de hoy tenemos la primera lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas y dice lo siguiente: Hermanos, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 1 respondemos: Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso el que no se guía de mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso quien confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso quien confía en el Señor. En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso quien confía en el Señor. Y del Evangelio según San Lucas escuchamos. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de otras verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto deberían practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió: Hay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues el día de hoy tenemos estas dos lecturas, pues esta última muy fuerte, ¿verdad? Entonces sí tenemos como mucho que meditar el día de hoy. Y bueno, en la primera lectura que escuchamos del apóstol San Pablo, podemos ver varias cosas. Bueno, seguimos viendo que San Pablo insiste que no se puede estar viviendo solamente conforme a la ley, sino que se tiene que vivir tiene que vivirse la caridad o la misericordia, ¿verdad?, en la vida cotidiana. Y esa es la manera en que demostramos que estamos pues entendiendo lo que la ley significa para nosotros. Entonces no podemos seguir en actitudes solamente por cumplir, sino que tenemos que seguir luchando y por instaurar el reino de Jesús en nosotros. Y eso también se deja ver entre que nosotros, conforme vayamos caminando en Cristo, vayamos renunciando a aquellas cosas que nos apartan de Cristo. Aquí menciona algunas cosas, ¿verdad?, que pues podemos no tenerlas todas o podemos tener alguna de ellas. Por ejemplo, que si de repente tenemos rencillas, divisiones, discordias, o sea, podemos tener alguna de ellas, pero tenemos que seguir luchando por vencer, ¿verdad?, para que el Señor nos ayude y que con la asistencia del Espíritu Santo podamos ser mejores personas. Y menciona los frutos del Espíritu Santo, que pues son alegría, amor, paz, generosidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Y entonces pensaba yo, bueno,
¿Cuáles son esos signos de la vivencia de estos frutos en mi vida? Por ejemplo, si yo tengo amor, por supuesto que tengo alegría. O sea, una persona alegre es una persona que tiene amor en su corazón. Una persona triste o enfadada, pues realmente no tiene amor en su corazón. Aunque a veces, aunque tengamos amor en nuestro corazón, podamos enojarnos o podamos tener algún momento de disgusto con alguna cosa, pero eso no implica que no podamos regresar o pedir una disculpa o esmerarnos por ser mejores personas, porque en nuestro corazón existe el amor. Y cuando existe el amor, pues está uno alegre. Entonces, esa es una vivencia. Cuando uno está alegre y tiene amor en su corazón, pues está en paz. Como es un fruto del Espíritu Santo, la paz. Y esa paz yo la llevo a los demás. Entonces, es algo que se extiende, que se expande. Si yo tengo esa paz también soy capaz de ser generoso con los demás, de buscar, por ejemplo, ser amable con los demás, que busco el bienestar de los otros, una persona que trata de vivir, por ejemplo, la bondad con los demás, pues de alguna manera se manifiesta la fidelidad en Cristo, porque cuando tú eres fiel a Cristo, tratas de vivir todos estos valores positivos en tu vida y el dominio de sí mismo, pues poco a poco lo vas conquistando. Muchos santos, recuerden, una gran mayoría de los santos tuvieron que luchar siempre contra sí mismos para dejar el pecado o dejar la vida que llevaban o irse perfilando cada vez más y parecerse más a Cristo. Entonces, no es que estemos ya hechos, pero sí tenemos que entender que los que creemos en Cristo tenemos que ir construyendo esta vida poco a poco en nuestra vida cotidiana y tratar de ir como limando todos esos defectos o esas imperfecciones que tenemos poco a poco. Recuerden, alguna vez le preguntaron a San Francisco de Sales qué pecados eran los más difíciles de quitar y muchos pensaron que San Francisco de Sales iba a contestar que los pecados mortales, y fue al revés. Dice, los pecados mortales los puedes vencer fácilmente con oración y con mucho entusiasmo puedes vencer los pecados mortales y dejar de cometerlos. Pero los pecados veniales son los que más nos cuestan. Esa critiquita que tenemos de repente para los demás, el juicio que hacemos por el otro, el estar cuchicheando y armando cosas con los demás, son cosas que parecieran también como algo muy trivial y que esto, ay, pues el que no critica, pues ¿de qué platica, padre? Pues es que de muchas cosas podrías platicar sin estar criticando a los demás. A veces los pecados veniales son los más difíciles de quitar y hay que seguir luchando contra ellos, ¿verdad? Entonces, no desfallezcamos y pidámosle a Dios a través también del Espíritu Santo que nos conceda estos, eh, estos frutos que nos concede, que nos dice Jesús, que nos dice San Pablo, perdón, a través de la lectura que tenemos que tener, ¿verdad? Los frutos del Espíritu Santo. Y en el caso de Jesús, recordemos que sigue insistiendo que tenemos que revisar nuestra vida, ¿verdad? A cada momento tenemos que revisar nuestra vida, tenemos que ir descubriendo si cómo estamos viviendo la vida cristiana, si estamos teniendo este equilibrio de vivir nuestra fe con intensidad, cumpliendo las leyes de la iglesia, las normas del Evangelio, todo lo que nosotros ya sabemos, lo que desde pequeños nos han educado, nos educaron nuestras catequistas, nuestras mamás, los valores que hemos ido adquiriendo, pero ¿con qué sentido lo estamos cumpliendo? ¿Para sentirnos más que los demás? Para entonces de alguna manera ponerle, por ejemplo, en los niveles de exigencia, aplicarles a los demás unos niveles de exigencia en la vivencia de Cristo muy altos, pero yo me mantengo según, porque como yo ya cumplo, entonces yo ya no tengo nada que cambiar en mi vida y los demás sí, pobres mortales, tienen que hacer muchas cosas para acercarse a Dios. ¿Cuál es mi actitud? Yo creo que sí tendríamos que hacer una reflexión y pedirle a Dios que nos ilumine a que no caigamos en estas cosas, a que no andemos pues viendo las cosas de los demás o los defectos de los demás y que por ver esos defectos no veamos los nuestros, no veamos estas imperfecciones de las que hablábamos hace un momento, que no seamos capaces de vivir estos frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos ayude a que cada día nos esforcemos por vivir nuestra fe de una manera auténtica, de manera alegre, con amor, con bondad, con servicialidad, aunque esto a veces sea complicado y sea difícil, porque no estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que no tengamos nosotros dificultades para vivir la vida cristiana, pero de que se puede, con ayuda de Cristo, claro que se puede.
hay que seguir luchando por ello. Que tengas un excelente día, cuídate mucho, ánimo. Florica.